Isabel Pla, bienvenida y felicitaciones, futura ministra. Muchas gracias. Da julepe, como decíamos antiguo, este camino nuevo en la administración pública, ya con un estándar de ministro que es un fusible jodido ese, ¿o no? Da una permanente sensación de responsabilidad. Más que temor, es la conciencia permanente de que el presidente electo aún te ha encomendado una tarea que es muy importante, que va a tener impacto en la ciudadanía y que tienes que hacerla bien y rápido. Eso es lo que pasa. La verdad es que el temor, que nosotros en política, yo por lo menos he estado en política activa desde hace muchos años, uno se va entrenando para distintas responsabilidades y roles y para mucha adrenalina. Y además yo tuve también el privilegio de trabajar con muchas personas que han ocupado cargos importantes. Estuve en el gobierno anterior, trabajo con el propio presidente directamente desde hace 4 años. Entonces uno se va habituando a ese clima, a esa sensación. Pero por supuesto que es muy distinto ser la titular. Ahora, convengamos una cosa para entrar en materia al tiro, Isabel. Que hace, 8 años, cuando partió el presidente Piñera, su anterior mandato, habían ciertos desafíos, ciertas cosas que tienen que ver con el ministerio tuyo, que no estaban todavía tan delineados en tabla, digamos. No existía, una percepción respecto de la identidad de género como algo que era abordable por ley rápidamente, o el matrimonio igualitario, o cosas de ese tipo. La relación entre el hombre y la mujer, yo creo que ha ido progresivamente siendo cada vez más presente en la sociedad. Incluso creo que las celebraciones de ayer, no solamente en Chile, sino que en el mundo, fueron muchísimo más potentes que las del año anterior. Más presentes. ¿Cierto? Así es que los desafíos son más inminentes también. Sucede que en la medida que las mujeres nos hemos ido incorporando en plenitud y en igualdad de oportunidades, al menos, al mundo, en todo sentido, al mundo privado, al mundo público, en distintos roles, también hay mayor percepción de las brechas que seguimos enfrentando. O sea, una cosa fue incorporarse al trabajo, otra cosa es la brecha salarial. Una cosa es incorporarse plenamente al trabajo y asumir cada vez mayores responsabilidades, y otra cosa es entender que todavía lo privado no cambia. O sea, todavía soy la responsable de mi familia, soy yo la única que lleva esa, entre comillas, carga. Yo no considero que la familia sea una carga, pero la verdad es que la administración de los hijos, los nietos, los adultos mayores, es también una carga laboral importante. Entonces, en la medida que las mujeres se han ido incorporando, hay más percepción también de las brechas y las dificultades que no se han modificado. O sea, hay una parte del mundo que no modifica su organización para también asegurarnos de que hombres y mujeres puedan ser, no solamente tener igualdad de derechos y de deberes y de oportunidades, sino también protagonistas de su propia vida. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto que se replica en miles y miles y miles de mujeres hoy día en Chile, que llegan a los 50 años, muchas de ellas habiendo trabajado y están justo en la edad que están alcanzando momentos importantes en sus carreras laborales o profesionales, y de repente uno de sus padres es dependiente y ella tiene que dejar de trabajar para hacerse cargo de ese papá y cambiar su vida radicalmente. Una mujer que estaba activa, fuera, creando, en fin, o emprendiendo, a una vida que es adentro de la casa. Y tú le preguntas ¿por qué? Bueno, porque soy la única hermana mujer, te dice. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que socialmente, lo obvio, por default, la mujer se tiene que hacer cargo, bueno, de los hijos, por supuesto, de los nietos, cuando hay que ayudar a los hijos, y de los adultos mayores. Y eso tiene que cambiar. Y nosotros desde nuestro gobierno vamos a impulsar políticas públicas y reformas, y también un cambio cultural en esa materia, porque con una mano uno impulsa reforma, postnatal, por ejemplo, pero con la otra mano también hay que caminar hacia cambios culturales. Postnatal extendido de 6 meses le otorgó a los padres la posibilidad de tomárselo, pero se lo han tomado, no sé, el 1 o el 2% de los trabajadores que han sido padres en estos años, porque es mal visto, porque en la oficina se ríen, porque al jefe no le parece. Entonces, ese es o sea, por una parte hicimos un cambio importante, pero por la otra estamos atrasados en la incorporación cultural de que padres y madres
tienen que ser también responsables de la vida de sus hijos. Entonces, nuestras políticas tienen que ver con eso. El presidente me lo ha encargado especialmente. Él se da cuenta que una sociedad que no es capaz de distribuir equitativamente las responsabilidades nunca va a poder alcanzar niveles de desarrollo humano. Podemos alcanzar niveles de desarrollo económico, pero no humanos, de calidad de vida, de ser feliz finalmente. Ahora, estamos conversando con Isabel Pla, futura ministra de la Mujer. Isabel, ayer, creo que fue el Mercurio, no estoy seguro, me puedo equivocar, pero sacó una estadística que a mucha gente le puede llamar la atención, porque uno supondría que lo que tú estás diciendo es perfectamente observable en todo orden de la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables o más pobres, donde a veces las familias se disgregan y la mujer se queda a cargo de todo, es verdad. Pero uno supondría que la inversa, es decir, que en los lugares donde hay más posibilidad de solventar una convivencia, donde hay más ingresos en la empresa, en los directorados de las empresas, en las gerencias generales de la empresa, eso debiera cambiar. Y no, la cifra que dio el medio de comunicación era, pero paupérrima respecto de la... Mientras mayor la responsabilidad, mayor la dificultad. En los niveles económicamente más altos, más acomodados, con más posibilidades, mira, hay un factor que cruza absolutamente todos los niveles sociales y económicos en el corazón de las mujeres, que es la culpa. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué me parecía a mí que había sido, cuál me parecía a mí que había sido la desventaja de los cambios? Y yo te diría que es que a las mujeres les hemos sembrado la culpa. Mira, el 52% de las personas, de los encuestados por la encuesta Bicentenario, cree que cuando las mujeres trabajan a tiempo completo se, entre comillas, abandona a la familia y se perjudica. El 52%. ¿Qué significa eso? Sí, y esto también se repite en otras encuestas, en la encuesta CEP y en otras encuestas que preguntan lo mismo. Significa que para la sociedad, ¿cómo esta responsabilidad recae exclusivamente en las mujeres? Bueno, cuando ella, entre comillas, abandona esa responsabilidad, obviamente se deteriora su familia, su hogar. Ese es el punto. Entonces, también en los sectores altos, esto está todos nosotros hemos escuchado conversaciones de personas que te dicen, bueno, es que los niños están botados. Sí, exacto. Y te dicen, es que ella es abogada y está todo el día en la oficina. Y eso es muy doloroso. Es doloroso para esos hijos, es doloroso para esa mujer. Y yo lo considero doloroso también para una sociedad que no entiende que los cambios tienen que ser integrales, que tienen que ser integrales y que yo sinceramente la culpa a las mujeres que trabajan, y especialmente a las mujeres que tienen mucha responsabilidad, lo considero una injusticia profunda. No, Isabel, ayer había montones de tweets que sacaron tanto hombres como mujeres citando tweets de felicitaciones a la mujer por su día en el siguiente tenor: qué alegría el que tú estés ahí. A cargo y recibas a la familia cuando llega del colegio, cuando llega, te felicito, buen día, qué sé yo, y le decían, pero oye, ahora también me parece que es muy, muy importante que la sociedad valore a hombres y mujeres que están en ese rol. Las mujeres están más en ese rol también porque biológicamente la maternidad, al menos en un momento de la vida de sus hijos, las apega a sus hijos. Pero yo creo que también una sociedad respetuosa es una sociedad que valora la elección. Lo que no puede pasar es que la única elección que tengan esas personas sea esa. Significa que estén en la casa porque no tuvieron oportunidades, porque no tienen las competencias, porque no tiene con quién dejar a sus hijos, porque no tiene quien lo ayude a cuidar a sus adultos mayores. O sea, eso no puede pasar. Una sociedad moderna para mí es una sociedad que valora las decisiones de las personas, una sociedad en la que se distribuyen equitativamente las responsabilidades familiares y de otra índole, y una sociedad que entiende que las personas tenemos derecho a ser protagonistas de nuestras vidas, a ser autónomos. Yo creo que las mujeres, por ejemplo, nosotros todavía no alcanzamos el 50% de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral. Los países de la OCDE tienen en promedio sobre 60%, en torno al 61-62% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen y reciben ingresos propios, porque el ingreso propio es
un elemento muy importante para tomar decisiones respecto de tu vida. Aquí lo hablamos cuando yo estaba en otro rol, el rol de panelista, lo conversábamos muchas veces con Karin Oliva, con Viviana. Fíjate la relación que existe entre el maltrato, entre la violencia y la dependencia económica. En la última encuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se publicó en enero, establece una relación que te preocupa respecto de la dependencia económica de la víctima respecto de su agresor. Entonces, también el ingreso propio es una herramienta que te permite a ti vivir con libertad y con tranquilidad. Estamos conversando con la futura ministra de la Mujer, Isabel Pla. Isabel, hay dos cosas que son bastante interesantes y que van a venir, te van a tocar a ti en tu trabajo y que no estaban antes. En primer lugar, ha habido un avance en una serie de legislación que tiene que ver con cosas que tu coalición no necesariamente las aprobó de entrada. Te vi un tuit ayer donde tú dices que apoyas el matrimonio igualitario. No, yo no. No era mío. No era mío. ¿Lo citaste, lo retuiteaste o qué? ¿No había uno tuyo? Estoy casi seguro que había uno tuyo, pero en fin, la pregunta es, ese es un empuje que viene no porque alguien lo coloque, sino que porque hay determinadas cosas que calzan con tiempos donde se discuten ese tipo de cosas. Como por ejemplo, durante el primer mandato de Sebastián Piñera se discutió y se aprobó y se presentó un proyecto de unión civil. Durante todo ese proyecto. Y fue gratificado posteriormente porque hubo bastante discrepancia en su coalición, pero lo presentó. Él se jugó por eso. Y fue. ¿Qué tanto las cosas como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario tienen, qué grado de prioridad tienen en tu ministerio? En mi ministerio, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Hay un elemento muy importante de igualdad y de equidad. Tradicionalmente, las leyes que tienen que ver, las discusiones de discriminación están radicadas en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, un ministerio que va a dirigir Cecilia Pérez. La ley antidiscriminación, la ley Zamudio, estuvo radicada ahí. La ley de identidad de género la ha impulsado principalmente la ministra Narváez. El matrimonio igualitario no es parte del programa de gobierno, pero es una moción parlamentaria que está caminando, o sea, es de iniciativa parlamentaria. Son discusiones, Fernando, propias de países que están en vías de desarrollo. O sea, nosotros estamos discutiendo lo mismo que están discutiendo. Sí, bueno, eso sí. Pero que era distinta la frase. No, pues, he tenido una evolución en esta materia y me parece que sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Sí, pero básicamente no es parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, a diferencia del 2010, del programa del 2010 y del 2014, en donde el acuerdo la unión de Vía en Pareja se llamaba en ese momento, formaba parte, o sea, era de iniciativa, él se comprometía en su iniciativa y de hecho lo cumplió porque lo impulsó hasta donde pudo. En este caso, este proyecto de ley no forma parte del programa de gobierno, entendemos que es una discusión que está adquiriendo cada vez más potencia y que es una discusión que va a seguir esa potencia. Pero yo encuentro positivo que la ministra diga que ha evolucionado en esa materia y que ahora está de acuerdo con el matrimonio igual. Que ningún partido político que aspire, ningún sector político, ningún líder que aspire a formar parte de los destinos de un país puede quedarse congelado. O sea, nosotros hemos tenido desde el retorno a la democracia, han pasado casi 30 años, son 30 años en donde el país ha discutido y ha impulsado cambios. O sea, yo te invito a ti a pensar en el año 94-95 cuando se estaba discutiendo sobre divorcio, sobre filiación de los hijos. Por supuesto, los países evolucionan y las coaliciones políticas tienen que evolucionar. No pueden quedarse congeladas, pues entonces el país se queda congelado. Ahora, Isabel, desde el punto de vista práctico, ¿tú percibes la posibilidad de que durante este gobierno del presidente Piñera puedan estas materias transformarse en leyes? Matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Hay muchísimas leyes que son de iniciativa parlamentaria, porque la discusión siempre es, si no tiene urgencia. Yo pienso que en la medida, me parece que en la medida que las bancadas parlamentarias, porque está radicado en el Congreso, entonces también son los parlamentarios, senadores, diputados, los que tienen que generarse a sí mismos un consenso para que esos proyectos avancen. Pero mira tú, mira tú la diferencia, por ejemplo, y cuando un presidente se juega a concho por un proyecto, se nota.
el caso... Y cuando un presidente se juega para que un proyecto no avance, también se nota. Que esa es la respuesta. Pero por ejemplo, cuando pudo haber habido muchísima gargara sobre la base de querer tener una nueva constitución, pero la forma en que se presentó el proyecto, el hecho de que la presidenta Bachelet no haya estado ni esté ahí para jinetearlo, dice que dentro de las prioridades no estaba entre las más fuertes de su mandato. ¿Para qué estamos sacándonos la suerte entre gitanos? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué tanto sientes tú que el presidente Piñera va a querer que estas cosas salgan? Yo creo que el presidente Piñera, primero, es una persona que va a gobernar por segunda vez y tiene mucha experiencia y valora especialmente la iniciativa del Congreso. Y eso es importante porque no es algo que sea, no es algo que sea automático. Yo creo que valorar la iniciativa del Congreso, respetar y percibir cuando las bancadas parlamentarias tienen el foco puesto en un tema y decidir si impido que esto avance, poniendo urgencia a otros proyectos, por ejemplo, o permito que la expresión parlamentaria se concrete, creo que hay una diferencia. Yo confío siempre en el liderazgo del presidente lo dijo la Cecilia, lo dijo la ministra Pérez, la futura ministra Pérez, dijo el gobierno no se va a oponer al avance de este proyecto de ley. ¿A cuál de los dos que te dije? Al de matrimonio igualitario. Y ayer acaba de mencionar que el gobierno tampoco se va a oponer a la ley de identidad de género. Exactamente, que está en su último trámite. Dijo además que iba a limitarlo para niños. O sea, la discusión hoy día en esa materia, básicamente, la discusión es respecto al trámite a los mayores de edad y a los menores de edad. Isabel, ¿qué es lo que más te asusta en términos de la llegada a un ministerio donde las personas, para que estamos con cosas, y tú eso lo sabes, no te va a llevar una sorpresa, los ministros son personas que son expuestos en una suerte de blanco y donde empiezan los dardos a aparecer muy rápidamente. ¿A quién le tiene miedo Isabel Pla en términos de su no miedo físico, sino que me estoy refiriendo a cuáles son tus mayores aprensiones respecto de si puedes o no puedes hacer tu pega? Mi mayor preocupación es que las dificultades para alcanzar acuerdos en proyectos de ley que me van a tocar a mí impulsar, el atrincheramiento en torno a ciertas cosas y la dificultad para que hayan acuerdos parlamentarios, porque las reformas de nosotros van a necesitar acuerdos mayoritarios, nosotros no tenemos mayoría. Sí. O sea, por ejemplo, a nosotros nos va a tocar con el futuro ministro Nicolás Monker impulsar la reforma a la sala cuna. Son reformas complejas, que tienen una banda de posibilidades muy grandes. De hecho, nosotros vamos a convocar a una comisión durante el mes de marzo para que en el lapso de 3 meses haga una propuesta concreta. Entonces, me preocupa que en torno, por ejemplo, a esa ley se generen polos políticos, más con intereses políticos que mirando una política pública que va a impactar de manera muy importante a padres y madres trabajadores, no solamente a las madres. Ese es el tipo de aprehensión que yo tengo. Pero en paralelo a la aprehensión, el presidente Sebastián Piñera es un líder que está permanentemente enviándole señales a su gabinete de respaldo. Y todos los ministros del presidente de este gobierno nos vamos a sentir siempre muy respaldados, no solamente porque él nos nombró a cargo de una responsabilidad, sino también porque él tuvo un respaldo ciudadano que es muy importante. Y es tarea de nosotros también mantener ese respaldo. Y tener, no solamente con una mano mirando la hoja de ruta y el programa de gobierno y los 5 sentidos puestos en la ciudadanía. Isabel, se nos acaba el tiempo porque son ya las 8:30. Te quiero desear la mayor de las suertes, porque además se necesita suerte también. Sí, en la vida se necesita un poquito. Se necesita, claro, el barco necesita que aparezca viento de repente y lo lleve. Todas las cosas se den. Y te deseo la mayor de las suertes y espero poder entrevistarte como ministra varias veces. Sí, por supuesto. Así es que vamos a conversar de temas muy importantes para ustedes y para los auditores de Radio La Clave. Yo quiero también despedirme, no me despedí formalmente como panelista, yo fui panelista de La Clave del programa de Fernando durante todo el año 2017. Fue una experiencia muy bonita, muy exigente. Estoy agradecida y ojalá que vengan
muchos nuevos panelistas que sean en el futuro ministros, subsecretarios, parlamentarios, porque esa es la gracia de los medios de comunicación. Esta es la fábrica privilegiada. Gracias, Isabel, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.